Eh, Vamos a iniciar la sesión de hoy hablando, primero que nada, de un algoritmo. Les voy a mostrar un algoritmo que de manera sencilla vamos a tratar de aplicar los conceptos que vimos en la clase pasada. Acuérdense que en la clase pasada se introdujo el concepto de reglas de asociación. Y las reglas de asociación, si bien lo que trata es de explotar los datos, en particular lo que busca es explotar el hecho de que los valores, los atributos de los datos se replican en el dataset con cierta frecuencia, y lo que estamos entonces tratando de identificar las relaciones de ocurrencia de esos datos. Porque esas relaciones de ocurrencia de esos datos pueden estar hablando sobre algún patrón general de ocurrencia de ellos. Ese patrón general de ocurrencia es lo que llamamos regla. Y yo puedo descubrir muchas reglas de ese tipo. ¿Ok? Esas reglas pueden ser con respecto a un atributo y sus valores. Esas reglas pueden ser sobre diferentes atributos y los valores que ellos van tomando. Eso implicará que en algunos casos serán unas reglas más complejas o menos complejas. Está claro ese concepto de base que hemos dicho, ¿verdad? Entonces, fíjense, para este ejemplo sencillo que les estoy dando, fíjense que ese es el dataset, un dataset que está compuesto por transacciones. En una transacción se compró leche, huevos y pan, en otra se compró leche y huevos, en otro leche y pan, en otro huevos y manzana. Es decir, un dataset muy sencillo, que lo que está conteniendo en cada línea es lo que se compró en un momento dado. Y entonces, pues, sencillamente es lo que está guardando es esa información. ¿Ok? Entonces, un primer paso que vamos a hacer es que yo voy a tratar de construir una matriz booleana solamente para después usarla de una manera más sencilla como dataset para las librerías que vamos a usar de invocar las reglas de asociación. Entonces, una matriz booleana, que es lo que vengo a construir, donde me está diciendo en cada transacción que compré. Por ejemplo, en la primera transacción compré huevo, leche y pan. En la segunda transacción compré solamente huevo y leche. En la tercera solamente compré leche y pan. Y en la última compré huevos y manzana. Entonces, si se dan cuenta, ese es el dataset, que es un dataset es una matriz lógica, una matriz booleana que me está indicando en cada fila que se compró. Entonces, ahora voy a determinar la coocurrencia de algunos de ellos. Para eso vamos a utilizar el algoritmo a priori. Acuérdense que el algoritmo a priori tenía dos pasos en particular. O sea, ¿alguno se acuerda o no de los dos pasos? Hay uno primero que es muy importante porque es el que me va a tratar de minimizar el espacio de soluciones, porque el problema con con las reglas de asociación es el tema combinatorio, porque yo tengo que explotar todas las combinaciones. Y la manera como lo reduce el algoritmo a priori es que utiliza dos pasos. Un primer paso que es basado en una métrica. ¿Se acuerdan cuál es la métrica? Y ya esa métrica me recorta enormemente las posibles, los siguientes pasos. Pasos, ¿se acuerdan o no? ¿Alguno se acuerda a grosso modo de cuáles eran esos dos pasos que normalmente uno utiliza?
Acuérdense que hay dos métricas que son muy importantes en el contexto de las reglas de asociación. ¿Cuáles son esas dos métricas? El ¿Quién se recuerda? soporte Correcto. y no me acuerdo de la otra. Confianza. La otra es la confianza. O precisión. Tiene varios términos. Confianza, precisión. Y uno es el soporte, como dices tú. Esos son los dos conceptos importantes. Son las dos, perdón, métricas importantes. Y en esas dos métricas se apoya el algoritmo a priori. La primera, que es el soporte, como dijiste tú, que básicamente, ¿qué es lo que hace el soporte? ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan en qué consistía el soporte? Soporte y confianza. Soporte o cobertura y confianza. El soporte o la cobertura tiene que ver con el número de distancias en las que esa regla aparece en mi dataset, a grosso modo. Y la confianza o precisión, ¿se acuerdan de cuál era la confianza o precisión? ¿Ah? Si decimos que el soporte es el número de distancias en la que aparece en el dataset, la confianza sería ¿qué? ¿Recuerdan o no? La confianza o precisión acuérdense que en las reglas hay un antecedente y un consecuente. Entonces, el número de veces en que para ese antecedente, el número de veces o el porcentaje realmente, para ese antecedente se va a predecir ese consecuente. Eso es la confianza o precisión. Entonces, con esas dos métricas, el algoritmo a priori funciona. Con la primera métrica, porque me va a indicar cuántas veces aparece la regla, y después con la segunda para ver, para ese antecedente, cuántas veces él predice lo que está indicado en su consecuente. Entonces, lo que hace el algoritmo a priori, si se acuerdan, era definir umbrales. Definir umbrales. Un primer umbral que él define es un umbral para el soporte o cobertura. Y a partir de ese umbral, él va a determinar con quiénes se queda. Con quiénes se queda, porque él va a buscar que su umbral sea alto. Entonces, eso es un primer paso que es importante porque me va a determinar esa frecuencia que yo voy a desear que haya en mis datos. Esa frecuencia, y es un poco lo que estoy tratando de indicar acá. El algoritmo a priori, en principio, me va a determinar eso, y es el valor de soporte o cobertura que ustedes están viendo acá. Entonces, fíjense que si se dan cuenta, a partir de eso es que yo digo, yo me voy a quedar con aquellos que tienen aquel límite superior. Entonces, por ejemplo, fíjense que si yo dijera que yo quiero un soporte de 50%, ya rápidamente, por ejemplo, voy a eliminar a cualquier regla que contenga manzana, porque la manzana apenas aparece el 25% de los datos. Por ejemplo, manzana huevo. Así como elimino manzana huevo. Pero también voy a eliminar aquellas combinaciones que sean menor de 25, como pan y huevo o como leche, pan y huevo. Entonces, el soporte ya, si se dan cuenta, rápidamente me reduce el espacio de soluciones.
Y después, en una segunda fase, ahora me voy con la confianza para determinar a partir de los que pasaron esa primera fase, cuáles de los de las reglas van a tener una alta confianza. Es decir, a nivel de implicaciones. Ahora, en esta corrida, fíjense que yo le puse un soporte muy bajo, 0.01, para que me mostrara todo, básicamente. Pero uno trata de ser más exigente para eliminar rápidamente mi espacio de combinaciones posibles. Entonces, después, fíjense que acá, usando la métrica de confianza, y fíjense como aquí le puse un nivel de exigencia mayor, vamos a ver las reglas, en este caso, cuáles serían las reglas que él estaría dejando pasar. Y para el caso de, fíjense que acá lo único que hizo fue calcular el soporte de manera general. Es lo que me está diciendo acá, es que manzana y huevos tienen un soporte de 0.25. En este caso, que leche, pan y huevos tienen un soporte de 0.25 en el dataset. Eso es lo que me está diciendo. Y como yo no generé restricciones, pues él me está mostrando a todas. Fíjense que aquí es 0.01. Pero aquí me convertí en más estricto y dije que usando la confianza, cuál era, iba a aceptar aquellas reglas que tuvieran como confianza un valor superior a 0.75. Y fíjense que acá, cuando yo digo que el antecedente es manzana y el consecuente es huevos, ese está cumpliendo ese umbral, porque en ese caso es 100%. Siempre la manzana va a implicar huevos, porque ocurre una sola vez. Pero él encontró otras dos más. Al tener en antecedentes a pan y en consecuentes leche, y el siguiente que es en antecedentes, cuando yo compro pan y huevos, siempre compro leche. Es decir, esas tres reglas cumplen esa confianza igual a 0.8, que este sería el segundo paso del algoritmo a priori. Para determinar ahora las reglas, las tres reglas que él va a aceptar. Entonces, fíjense, él ha escogido tres reglas. En un primer paso, escogió, porque lo puso en un umbral muy bajo, 0.01, escogió a todos los ítems que estuvieran por arriba de eso. Fíjense que si yo hubiera colocado 0.25, por ejemplo, 0.26, con 0.26 eventualmente estos señores no me hubieran dado, porque fíjense que todos estos señores están por debajo de 0.25, tanto a manzana como manzana huevos, como leche, pan y huevos, que fueron las que utilicé para construir las reglas. Por eso fue que aquí le tuve que bajar el umbral a un número bien pequeño. Y después él perfectamente pudo hallar ya con esas parejas o tripleta de datos, hallar las combinaciones de antecedentes consecuentes adecuados. Porque aquí lo que estoy diciendo es que manzana implica huevo, pan implica leche y pan y huevos implica leche. Con otras métricas propias también ya de, acuérdense que leverage y conviction son modificaciones de confianza y son modificaciones de confianza y de cobertura para determinar otros aspectos. El leverage, por ejemplo, lo que está indicando son esos casos cubiertos por la premisa. Y la conviction, lo que me está indicando es qué tan independientes son ellos dos. Que tan independientes son cuando digo ellos dos, son los elementos que están en el antecedente y en el consecuente.
Entonces, a grosso modo, usando en el caso concreto un soporte bajo, fuimos a una confianza más exigente y con eso pude hallar esta regla. Eso sería la salida de este algoritmo, este conjunto de reglas que ustedes están viendo acá. Eso sería el patrón que él estaría identificando a partir de los datos del dataset. ¿Hay alguna duda o comentario en lo que he dicho sobre las reglas de asociación, sobre esa capacidad de identificar relaciones entre los valores de los atributos desde un dataset? Bueno, si no hay comentarios al respecto, pasamos entonces a la siguiente parte de la sesión de hoy. En la siguiente parte tiene todavía dos momentos. Un momento vinculado a... Dejé de compartir porque voy a cambiar voy a cambiar